En esta tarde vamos a tratar las herejías que sufrió la iglesia primitiva. Y antes que nada, pues me gustaría hacer una breve introducción antes de decir el título que dice y identifica de quién es la herejía y qué es lo que hacía o qué pronunciaba, qué promovía ese tipo de herejía. Y he de decir que desde que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, los apóstoles han tenido la ardua tarea de defender el Evangelio. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, que hay un hombre llamado Simón el Mago, que este hombre profetizaba y hacía milagros en nombre de Dios, pero no conocía a Dios. Vemos también como, por ejemplo, en las cartas de Pablo tiene que exhortar a las iglesias, tienes que darle una advertencia para evitar que esos hermanos caigan en ese tipo de herejía, en ese tipo de conducta. Vemos también el apóstol Juan en la carta de Apocalipsis, también cuando él él escribe esas cartas a las iglesias, también hace referencia a que fueran vigilantes, a que estuvieran atentos, a que no se desviaran del tema. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de preservar, de conservar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera es la única manera de poder evitar, que algunos herejes, que algunos falsos maestros pudieran enseñar falsas enseñanzas y desviar a algunos de la fe, desviar la belleza y el verdadero evangelio. Entonces Jesús asciende al cielo y sus apóstoles hacen la gran comisión, ¿no? Ellos hacen discípulos. Pero sabemos que estos apóstoles mueren, parten con el Señor y los discípulos de los apóstoles son los que toman la carrera, toman el arduo trabajo de defender el Evangelio, ¿no? Estos son los llamados padres post-apostólicos, es decir, después de los apóstoles. Pues estas personas tuvieron que tratar con muchas herejías. Es decir, que la iglesia primitiva, durante los primeros 3 siglos, es decir, durante 300 años, ha tenido que estar defendiéndose de los herejes. Desde que Jesús parte al cielo, los apóstoles se enfrentan a las herejías y sus discípulos también lo hacen. Desde la muerte de Jesús hasta el último apóstol, más o menos en el año 101 después de Cristo fue cuando el apóstol Juan muere, dice que la iglesia sufrió una gran ola de herejías. De hecho, se dice que esa es la época en la historia en la que pastores, escritores, teólogos y apologistas dedicaron toda su vida para defender herejías, para defender aquellas herejías que dicen que se estaba propagando como un virus, incluso más rápido que el coronavirus. Pero lo paradójico y lo peor de todo esto es que la gran mayoría de estas herejías no han desaparecido. Estas herejías hoy se encuentran también en la actualidad. Estas herejías no se han ido, sino lo que hacen es regresar, pero de una manera diferente, una manera que se camufla para que no sea visible. Y esto es realmente cierto y es realmente triste. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. En esta tarde vamos a estudiar una herejía llamada el marcionismo. Ahora.
Como veis, esta tarde vamos a tratar de Marción y el marcionismo, una de las herejías que la iglesia primitiva tuvo que tratar. Y bien, ¿de dónde viene esta herejía? ¿De dónde viene esta herejía? Pues esta herejía viene de un hombre que se llama Marción, y Marción nació en el año 85 después de Cristo. Nació en Sinope, en la provincia norteña del Ponto, ¿vale? Que eso está en la costa del Mar Negro, que es la actual Turquía. Aquí lo podemos ver. Aquí nació el muchacho. ¿Y qué sabemos de su vida? ¿Qué sabemos de este hombre llamado Marción? Pues lo dicen los historiadores que este hombre era un hombre inteligente, este hombre era un hombre duro, este hombre un hombre vanidoso, este hombre era un hombre rico, este hombre era un hombre ambicioso, ¿vale? Y se decía que este hombre, al estar cerca de la costa, este hombre tenía una gran flota de barcos. Sabemos también de Marción que su padre fue obispo. Su padre fue obispo de allí, de la ciudad donde él vivía, y también sabemos que él pertenecía a una familia pudiente, una familia de clase alta, y era también reconocida en la ciudad. También sabemos que su propio padre lo excomulgó de la iglesia. Dicen los historiadores que fue porque él no paraba de seducir a una virgen. Lo cual esto también nos indica que por ese motivo él decide viajar a Roma sobre el año 135 y 139 después de Cristo. Él, estando en Roma, en el año 140 después de Cristo, se convierte al cristianismo. Este hombre, una vez que fue aceptado, que hizo el curso de membresía allí en la iglesia de Roma, este hombre ofrendó una cantidad de 200.000 sestercios. 200.000 sestercios. No sabemos si es porque vendió todos los barcos, pero lo que sabemos que él, después de hacer curso de membresía, él ofrendó 200.000 sestercios. Esto que veis aquí es una moneda, un sestercio, ¿vale? Un sestercio es una moneda que se usaba en aquella época. Y tenía la curiosidad de qué era un sestercio y cuánto equivalía al euro. Bien, pues un sestercio, ¿vale? Lo he estado investigando y equivale a 1,33 euros. ¿Vale? Un sestercio es 1,33 euros. Pues este hombre dio 200.000 euros. Y si hacemos el cálculo, este hombre ofrendó 266.000 euros. ¡Guau! ¿Os imagináis que venga alguien aquí y nos dé una ofrendita de 266.000 euros? Yo creo que al pastor y a todos los que estamos aquí les va, vamos. Si alguien de verdad tiene ese dinero y no sabe qué hacer con ese dinero, aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos, de verdad. Qué bendición, no tener que pagar alquiler. ¡Wow! Si alguien nos escucha. Pues bien, este hombre, después de haber estado instalado ahí en la iglesia de Roma, después de haber ofrendado, después de estar ahí, este hombre, Marción, empieza a tontear con una secta llamada el gnosticismo. Este hombre tiene una conversación con un maestro gnóstico llamado Kerdón. ¿Y qué es el gnosticismo? Pues el gnosticismo es una secta que mantenía la idea de poseer unos conocimientos secretos que, según su enseñanza, les convertían, en superiores a los cristianos comunes que no participaban en los mismos. Es decir, los gnósticos decían que tenían un conocimiento especial de Dios y del mundo que los demás no tenían. Unos máquinas. Los gnósticos eran unos máquinas.
Entonces, en el año 144, ¿vale? Hemos hablado que él se convirtió en el 140, 4 años después, Marción empezó a tontear con el gnosticismo, empezó a leer los manuscritos antiguos, empezó a leer las cartas de los apóstoles, y este hombre hace un puchero teológico. Este hombre crea su propio concepto de la fe y de la Iglesia. Es decir, Marción creó su propio canon bíblico, ¿vale? Es decir, que en aquel entonces el canon bíblico, que es la Biblia, lo que tenemos, los 66 libros, no estaba cerrado. Es decir, no se organizó en un solo libro, ¿vale? Estaban en manuscrito y no estaba todavía el canon bíblico cerrado. Entonces, este fue más listo y se adelantó y hizo un canon bíblico. Mejor dicho, antibíblico, ahora lo veremos. Es decir, él empezó a leer los manuscritos, como hemos dicho, del Antiguo Testamento, y él decide crear su propia Biblia. Eso es lo que hace Marción. Él crea su propia Biblia. Y Marción coge y llega a la iglesia de Roma y expone su canon bíblico. Él llega allí a los hermanos y empieza a decir, mira, este es el canon que yo he creado. ¿Qué creéis cuál fue el resultado de los hermanos de la iglesia de Roma? Pues que este hombre fue automáticamente expulsado de la iglesia. Este hombre fue expulsado de la iglesia y sus 200.000 sestercios también. Se fue él y su dinero. Pero Marción ahí no se quedó tranquilo. Marción, después de eso, empieza su obra misionera y él empieza a abrir su propia iglesia. Él empieza a expandirse por las provincias del Imperio Romano, y lo cual se dice que tuvo un gran éxito. También se dice que este hombre casi un siglo después, es decir, 100 años después de su muerte, fue el hereje más reconocido por la iglesia. Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, que fue a su vez pastor de la iglesia de Esmirna, dijo de él es el primogénito de Satanás. Otros padres posapostólicos, como Justino Mártir, Irineo, Clemente, Tertuliano, Hipólito y Orígenes, enfrentaron esta herejía enviando cartas a las demás iglesias. ¿Para qué? Para erradicarlas. Cuando hay una herejía, lo mejor que puedes hacer es erradicarla. Este hombre fue uno de los pocos herejes que tanto los cristianos latinos como los cristianos griegos lo condenaron, se unieron para condenarlo. Entonces este hombre, después de su excomunión, este hombre empieza a fundar iglesia y no solo se queda en Roma, sino que él empieza a viajar por todo el mundo como misionero. ¿Con qué fin? Con el peculiar mensaje de que él tenía la mejor versión del cristianismo. Lo peor de todo esto es que él ganó muchos conversos. Es decir, mucha gente le creyeron. Muchas personas creyeron en su cristianismo. Según Tertuliano, Marción plantó iglesias como las avispas hacen nidos. La iglesia de Marción no era una iglesia cualquiera, era una iglesia que era rigurosa, era exigente, estaba bien organizada y durante aproximadamente un siglo, ¿vale? 100 años, fue muy, muy exitosa. Entonces vamos a parar hasta aquí, vamos a recapitular. Entonces hemos conocido quién era Marción, que era un hombre del Ponto que vivía en Turquía. Hemos conocido el motivo de su expulsión. Vemos que él se convierte en la iglesia de Roma, da una ofrenda y él empieza a tontear con el gnosticismo y eso lo llevó a crear y a entender un nuevo evangelio. Un evangelio que solo creía que él era importante, entonces él cogió y hizo un evangelio a su medida.
Pero bien, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hizo este hombre? ¿Tan grave fue lo que hizo Marción? ¿Tan grave fue que los hermanos de la iglesia de Roma lo expulsaran directamente? Vamos a tratar 2 puntos, ¿vale? Fueron 2 cosas las más graves que este hombre hizo, que este hombre promocionó y que este hombre argumentó. Este hombre Marción, él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Padre del Señor Jesucristo. Para Marción, Yahvé, el Señor, Jehová, no era el Dios de los cristianos. Él decía que el Dios verdadero, el Dios que está en el cielo, es espíritu puro y solo actúa por amor. El Dios del Antiguo Testamento, dice Marción, el Dios de los judíos, era un Dios inferior e imperfecto. Era un Dios inferior e imperfecto al Dios que se había encarnado en Jesucristo. Marción tenía una idea de que creía en 2 dioses. Él creía que había un Dios bueno y creía que había un Dios malo. Entonces, el Dios malo era el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios inferior. Sin en cambio, el Dios que se encarnó en Jesucristo era un Dios supremo. Marción no creía en un Dios lleno de ira. Entonces, ¿qué hizo este sinvergüenza? ¿Qué hizo? Esto es lo que hizo. Empezó a arrancar las partes que no le gustaban del Antiguo Testamento y las partes que no le gustaban del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de la Carta de los Apóstoles. Él empezó a mutilar. Literalmente este hombre eliminó el Antiguo Testamento. Este hombre cogió y creó su propia versión del Evangelio. Él cogió, ¿vale? Su canon bíblico solamente contenía una parte del Evangelio de Lucas y algunas partes de las epístolas de Pablo. Ese era el Evangelio según Marción. Este hombre, cuando terminó con todo su trabajo de cortar y pegar, Marción ya tenía el cristianismo que él quería. Un Dios de bondad y un mensaje que llenara y que motivara. Lo segundo que hizo este loco es que él se consideraba el único intérprete del cristianismo. Él decía a sus oyentes, a la gente que le predicaba, que él era el único que podía interpretar los escritos de Pablo. Según él, según Marción, él decía que Pablo había venido a liberar a los cristianos de la ley de Moisés, que él había liberado de las escrituras judías y del Dios de esas escrituras. Él decía que el Dios judío, ¿no? Por eso lo odiaba tanto, que era un Dios que gobernaba sobre un mundo material. O sea, él dice que el Dios del Antiguo Testamento creó un mundo imperfecto y que ese Dios solamente actuaba con el motivo de juzgar a las personas. Así que la solución de este hombre fue radical. Este hombre lo que hizo es reafirmar una fe, crear una fe nueva. Para Marción, esta fe debía de centrarse en lo que él creía que el Evangelio era esencial. Marción pensó, dice, mira, yo me voy a centrar en 3 cosas, solo en 3 cosas, que es importante. Yo creo porque yo lo creo, porque me lo ha revelado y yo soy más inteligente que todos los apóstoles. Yo me voy a centrar en el amor, en la misericordia y en la compasión. Porque eso es lo que se muestra en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Y como es lo que veo, pues ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio puro y duro. Ese es el Evangelio que todo el mundo debe de seguir. Esa era la idea de Marción.
Según él lo veía, era necesario quitar lo malo, quitar lo peligroso y lo dañino del cristianismo de su tiempo. Él quería crear un evangelio puro. Él quería un evangelio simple, un evangelio que pudiera apelar al corazón. Lo que podemos resumir, un evangelio adaptado a las personas y no las personas al evangelio. Como los manuscritos del Antiguo Testamento y los evangelios no tenían el Dios que Marción quería, pues él decidió hacer una supuesta mejor Biblia. Entonces, hasta aquí que hemos visto que Marción quería un Dios de amor sin arrepentimiento. Él quería un evangelio que se moldeara a las personas y no las personas al evangelio. Y eso es una blasfemia. ¿Y cuál fue la respuesta de los padres post-apostólicos de aquella época? ¿Cómo actuaron? Pues aquí voy a citar las cartas que 3 padres apostólicos mandaron a las iglesias. El primero es Ireneo de Lyon y dice de Marción: Marción de Ponto presentó la blasfemia más atrevida contra aquel que es proclamado como Dios por la ley y los profetas, declarando que Él es el autor de los males, que se deleita en la guerra e inconstante en su propósito, e incluso de estar contra sí mismo. Pero de Jesús dice que es derivado de ese Padre, que está por encima del Dios que hizo el mundo y que se manifestó en la forma de un hombre a aquellos que estaban en Judea aboliendo a los profetas y a la ley y a todas las obras de ese Dios que hizo el mundo. Dice además: Él mutila el Evangelio, que según Lucas, quitando todo lo que está escrito respecto a la generación del Señor y poniendo a un lado una buena parte de la enseñanza del Señor, en la que el Señor aparece como confesando más firmemente el hacedor de este universo, de que ese universo es de su Padre. Dice: de igual modo, Él persuadió a sus discípulos de que Él era el más digno de crédito que todos esos apóstoles que nos han transmitido el Evangelio, proveyéndoles no con el Evangelio, sino meramente un fragmento del mismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, por eso es muy importante no coger un versículo. Es muy importante porque cuando tú coges un versículo, haces una doctrina. Un versículo sacado de contexto genera estas cosas. Distorsiona el Evangelio. Y hay que ver lo que dice todo el Evangelio, lo que dice todo el consejo de Dios, lo que dice toda la Biblia. Tenemos 66 libros y ninguno de ellos se contradicen. Si se contradijeran, no serían libros inspirados por Dios y sería todo mentira, y Dios ni miente ni se equivoca. Sigue diciendo Ireneo: de igual modo, también, él mutila las epístolas de Pablo. No se ha quedado tranquilo, las tijeras las tenía gastadas. Quitando todo lo que el apóstol Pablo dice respecto de que el Dios que hizo el mundo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también aquellos pasajes de los escritos proféticos que el apóstol cita en orden a enseñarnos que ellos, o sea, el Antiguo Testamento, por mediación de los profetas, anunciaban de antemano la venida del Señor. A su blasfemia contra Dios añade también: haciéndose realmente portavoz del diablo y perfecto contradictor de la verdad, afirmando lo siguiente. Mirad lo que dice este sinvergüenza. Caín y sus semejantes,
los sodomitas, los egipcios y los que se parecen a ellos, absolutamente todos los gentiles que se han revolcado en toda clase de maldades, han sido salvados por el Señor. Cuando dice que cuando Dios descendió al infierno, ¿vale? Porque Él acudió a ellos, Él, dice, hablando de Jesucristo, los ha acogido en su reino. Dice, en cambio, Abel, Enoc, Noé y los demás justos, Abraham y los patriarcas y sus descendientes, así como todos los profetas y todos los que han agradado a Dios, no han participado de la salvación. Dice Ireneo, he aquí lo que ha proclamado la serpiente que residía en Marción. Es decir, este loco decía que como eran justos, pues no tenía necesidad de ser salvados. Ya eran justos. Pero los demás, como Caín, los sodomitas, los egipcios, sí fueron salvados porque no eran justos. Y ahí podemos ver que esa corriente que había en el año 144, la podemos ver hoy. Hoy hay muchas iglesias que toleran el pecado. Hay muchas iglesias que tienen esto en la mente. Hay muchas iglesias, y no sé si llegará aquí, que llegará con el tiempo, está permitiendo aberraciones. Está permitiendo que parejas homosexuales puedan ministrar una iglesia, que puedan ser pastores. Y esto no tiene nada que ver con ellos. El problema tienen los pastores que hacen ellos, que forman, que lideran. Ese es el problema. Porque aquí no hay nadie bueno, todos somos pecadores. Pero esas cosas hay que tratarlas, no se puede permitir, no podemos decir que todo vale. Termina diciendo Ireneo estas palabras. Los falsos maestros ponen el nombre de Cristo Jesús como un cebo, pero es la impiedad de Simón el Mago la que propagan. Tertuliano de Cartago sigue diciendo, hablando de Marción, dice, Marción enseña la Biblia no con pluma, no con su pluma, sino con un cortaplumas, cortando todo lo que no concuerda con sus propias ideas. Los herejes discuten sobre la Escritura, pero esta prohíbe la discusión entre ellos. Dice Tertuliano, dice, lo realmente verdadero es preguntarse, ¿a quién pertenece la fe? ¿De quién son las Escrituras? ¿Por quién y a quién ha sido transmitida la disciplina por la que somos cristianos? Dice Tertuliano, la respuesta es simple. Cristo envió a sus apóstoles, quienes fundaron iglesias en cada ciudad. Y de estas las demás iglesias tomaron luego el retoño de la fe y la semilla de la doctrina, como lo siguen haciendo todos los días para ser constituidas como iglesias. Los herejes contestarán, los apóstoles no supieron toda la verdad. Dice Tertuliano, ¿hay algo que podría ser desconocido a Pedro, al que le llamaron la roca sobre la que la iglesia debería ser construida? ¿O a Juan, quien se pone sobre el pecho del Señor? Termina diciendo Tertuliano, no nos sorprendamos, estaba profetizado. Los herejes recurren al texto para probar sus ideas. Justino Mártir, otro padre posapostólico de una de las cartas que manda a las iglesias, dice, cierto Marción, natural de Ponto, que todavía vive y enseña a sus discípulos, que afirma que conoce a un Dios mayor que el creador del mundo. Este logró tanto con la ayuda de los demonios que muchos hombres de todos los linajes blasfemaran a gran voz, negando que Dios, Padre de Cristo, sea el creador de todas las cosas
y afirmando otro Dios superior al que atribuye obras mayores que aquel. Dice Justino Mártir, ¿cuántos salieron de la escuela de estos y se llaman todos cristianos? Muchos que creen en él, Marción, como el único conocedor de la verdad, se burlan de nosotros, sin tener demostración alguna de las cosas que enseñan. Neciamente, como corderos arrebatados por el lobo, vienen a convertirse en presa de las perversas opiniones y de los demonios. Dice, ninguna otra cosa pretenden los demonios, sino apartar a los hombres de Dios creador y de su primogénito Jesucristo. Hermano, y esto es triste, pero las herejías de Marción siguen todavía vivas. Las herejías de Marción no se han ido. Y ahora, ¿qué me quiere decir con todo esto? ¿Qué si Marción? ¿Qué si los padres posapostólicos? Pues que es real. Que esto es real. Y que muchos pastores, que muchos ancianos, que muchos obispos y líderes están tuneando, están moldeando, manipulando el cristianismo a su conveniencia, como Marción. En muchas iglesias lo que se predica son mensajes suaves, mensajes que no ofendan, mensajes centrados solo en el amor y las promesas de Jesús. Pero no se habla nada ni de pecado ni de arrepentimiento. Hoy en día, muchos de sus mensajes son mensajes motivacionales. Mensajes que están centrados en bondad, prosperidad. Ahí tú no escucharás ningún mensaje que afecte al hombre. Ninguno. Ahí lo único que va a escuchar es, tú eres un campeón, tú eres el hijo del rey, pedid y se os dará a las naciones, declara, reclama, recíbelo, profetizo sobre ti sanidad. Ese es el evangelio de Marción. Porque la palabra de Dios en Mateo 26:42, Jesús termina diciendo, Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas iglesias están con el dedo. Te reclamo, te pido, te decreto. Es triste, hermano. Es triste. Y esto lo digo con amor. Pero de verdad, baja ese dedo. Baja ese dedo. Que viene un simple virus y te mete en tu casa. Un virus y te mete en tu casa, que a veces se nos olvida, pero hemos estado unos mesecitos encerrados, No, nadie podía salir y a veces se nos olvida y levantamos el dedo y a veces le exigimos a Dios, cuidado, cuidado. Iglesias, hermanos, donde solo se centran en el amor. El amor. El amor. Esa es la base. Nada de ira, nada de pecado, nada de arrepentimiento. Tú en esas iglesias, en sus predicaciones, no vas a escuchar nada de eso, te lo garantizo. Solo se va a hablar de amor. Su mensaje central es el amor. Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, nosotros vamos a hablar de amor. Pero esas iglesias han recortado la Biblia. Esas iglesias han cogido, ¿no? Han visto la Biblia y dice, este tema es un poco complicado. Espérate, voy a pasarlo. Y este tema, tampoco. ¿De qué voy a predicar hoy? Del Salmo 23, que es muy bonito. Jehová es mi pastor. Iglesias que están arrancando la Biblia, la están mutilando. Están creando un evangelio como el de Marción.
Están creando su propio canon bíblico. Pero hermanos, sabemos lo que dice la palabra de Dios. Dios no es un Dios tirano. Dios cuando nos disciplina es porque nos ama, porque Él nos conoce. Él sabe que somos débiles. Él sabe que cuando nos despistamos un poquito, Él nos tiene que pegar un tirón de oreja, hermano. Si Él nos deja libre, vamos directamente al pozo otra vez. Esta es la realidad. Por eso Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y es así como aprende. Yo no tengo hijo, pero he sido hijo. Y yo he visto como mis padres me han castigado. No, esto no, esto no. Y a veces, a veces tenía que castigarme muchas veces más. Porque ahí depende el niño, lo entiende antes y lo entiende después. Pero es una realidad. Y Dios trata igual con nosotros. Dios tiene que reprendernos, Dios tiene que exhortarnos, Dios tiene que pegarnos un tirón de oreja. Hermano, de verdad, los que sois padres o habéis sido padres, si tú ves que tu hijo va a cruzar la carretera donde pasa un montonazo de coches, ¿tú qué vas a decirle? ¿Tú qué vas a decirle? Tú imagínate que tú le preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pregunta al pastor? Y te dice el pastor, lo que tiene que tener es amor. Tú ora por él. ¿Que ore por él? Si va a cruzar la carretera, chiquillo. Tú ora por él. Ora por él. Amor, amor. Tendré que intervenir, oro por él, tengo amor, precisamente porque tengo amor, voy a salir corriendo para que mi hijo no lo coja un coche. Fede no está por aquí, ¿no? Le pedí permiso, pero está su mujer, ¿no? Lo cuento con permiso de él, que no sé si lo conocéis, ¿no? Pero su niña, Bianca, jugando con un cochecito, ella dio en un televisor y lo rompió. Y él contando el sábado que ella hizo otra vez el amago, ¿vale?, de darle otra vez al televisor. Entonces, el padre, ¿qué es lo que hizo? Bueno, los padres en este caso. Le advirtió, le dijo, aquí no se toca, aquí no. Bueno, yo no sé, pero a lo mejor yo no veo que vea a Bianca ahí partiendo el televisor y los padres solamente orando por ella y teniendo amor. Eso hay que tenerlo, pero también hay que decírselo, hermano. Yo le digo, ahí no, tengo paciencia, oro por ella, espero que ella entienda y tengo amor, tengo compasión por ella. Pero hay otras personas que han mutilado eso, la exhortación. Y el Dios de Marción, hermano, el Dios que está hoy en la sociedad es un Dios de suicidio, es un engaño. Este Dios que se ha inventado es una mentira. Este Dios está incompleto, este Dios no es verdadero, este Dios no te va a salvar. Hermano, si tú no te arrepientes, de verdad, si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a ir de cabeza al infierno. El arrepentimiento, hermano. Si te arrepientes, te garantizo que vas a tener el amor más grande del mundo. No hay nadie que te ame como Dios. De verdad, nadie en este mundo. Nadie. Pero no hay bendición sin obediencia. No podemos estar como Pedro por su casa. No podemos vivir una vida de pecado y después recibir la gloria. No, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios como nosotros. Y a veces inventamos un Dios a nuestra medida. Y esto tristemente, hermano, está pasando hoy día en las iglesias. ¿Para qué? Para que las personas no se ofendan, para que las personas no se vayan de la iglesia, para que esas personas, pues claro, si se van esas personas ya no ofrendan. ¿Y qué han hecho? Han inventado a un Dios peluche, han inventado a un Dios hippie, han inventado a un Dios que solo es amor y que no manda a nadie al infierno.
Hermanos, y nosotros tenemos que decir, tenemos que proclamar que nosotros tenemos al verdadero Dios, tenemos al Dios de amor, al Dios de misericordia y al Dios de bondad. Y si no me cree, léete Romanos 8:32. Mira lo que el Padre, el Dios Padre, este tirano del que dice Marción, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Hay alguien que ame más? Dios entregó a lo más valioso que había en el universo. Dios entregó a su Hijo unigénito. De verdad, hermano, a veces no somos conscientes, pero si Dios crucificara a toda la humanidad en una cruz del Calvario, no valdría lo que vale Cristo. No valdría, toda la humanidad, todo el mundo no valdría lo que vale Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra deuda era una deuda eterna y solamente alguien eterno podía cancelarla, y su nombre es Jesucristo. Y a veces no entendemos esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Él lo hizo porque a Él le dio la gana. Él no tenía por qué entregar a su Hijo. Él podía fulminar. Desde el minuto 1 lo podemos ver en Génesis, un jardín del Edén, todo perfecto, todo bonito. Y lo único que le dice Dios: de ese árbol no toque. ¿Cómo que no? Ahora mismo voy. Ese es el hombre. Lo hizo perfecto. ¿Qué hace el hombre? Pecar. Dios podía haber dicho: mira, se terminó, o fulmino. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Coge y le da una promesa a Eva. Le dice: mira, vais a salir del paraíso, pero yo soy un Dios de pacto, un Dios de amor. Y tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Jesucristo vino, mató a la serpiente, y ahora nosotros somos libres, y ahora nosotros somos amados, y ahora nosotros somos bienaventurados por aquel Dios que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay un Dios más amoroso que ese? Y para finalizar, hermano, de verdad, me gustaría leer una confesión de fe de Ireneo. Hemos hablado que había muchas herejías y se tuvo que hacer confesiones de fe para acreditar el valor y el verdadero evangelio. Y aunque es un poco largo, voy a intentar de leerlo bien, afirmando lo que verdaderamente creemos. Dice así: la Iglesia, si bien dispersa por todo el mundo, incluso hasta los términos de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Dice: ella cree en un Dios, el Padre poderoso, hacedor de los cielos y la tierra, los mares y todas las cosas que en ellos hay, y en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, quien proclamó a través de los profetas las dispensaciones de Dios y los eventos y su nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección de los muertos y la ascensión al cielo en la gloria del Padre. ¿Para qué? Para reunir todas las cosas en una y para resucitar de nuevo a toda carne de toda la raza humana, en orden a que delante de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, conforme a la voluntad del Padre invisible, toda rodilla se doble de las cosas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese a Él, y que Él ejecute en su justo juicio para con todos, para que Él envíe a las maldades espirituales y a los ángeles que transgredieron y se hicieron apóstatas, junto con los impíos e injustos y malvados y profanos entre los hombres, al fuego eterno. Pero que pueda en el ejercicio de su gracia conferir inmortalidad a los justos y santos, y a aquellos que han guardado sus mandamientos y han preservado en su amor, algunos desde el comienzo de su carrera cristiana y otros desde la fecha de su arrepentimiento, y pueda
rodearlo de su gloria eterna. Y termino con esta reflexión. Y Tony lo comentó este domingo. Tony en la predicación, él lanzó una pregunta y él dijo, ¿qué generación estamos dejando? ¿Estamos preparando a la cuarta generación? Creo que él dijo. ¿Estamos preparando a las iglesias? ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes? ¿Estamos preparando a nuestras mujeres, a nuestros maridos para enfrentarse con las herejías que vienen? Hermanos, las herejías hemos visto que no mueren, se reproducen, se camuflan, pero es real. Así, hermanos, que debemos de seguir enfrentándolas. ¿Para qué? Para que la belleza del Evangelio siga transformando vidas. Para que la belleza del Evangelio muestre al verdadero Dios, al único Dios que envió a su Señor Jesucristo. Así que, hermanos, velemos y oremos por la iglesia del Señor. Así no sé si en esta tarde ha podido caer un peso en todo lo que Dios ha hecho, en quién creemos, en quién somos y a dónde vamos. Así que termino esta parte con la canción que espero que Ruth nos pueda cantar y que ahora tengamos otro concepto de quién es Dios, el Dios que adoramos.